buenos días. En este espacio de este podcast hablaremos un poco de los principales pioneros del psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría y método terapéutico desarrollado por Sigmund en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Se basa en la idea de los procesos mentales inconscientes que influyen en la idea del comportamiento humano. Freud nos habla de unos planteamientos teóricos donde dice que la mente se divide en 3 niveles: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. También nos habla de la estructura de la personalidad, que se basa en el ello, en el yo y en el superyo, donde el ello son los impulsos instintivos y los deseos primitivos, el placer. El yo es el mediador entre el ello y la realidad, es el principio de la realidad. Y el superyo, en este se habla de las normas morales y los valores internalizados, es la conciencia moral. Este autor también nos habla del desarrollo del psicosexual. Él propuso que la personalidad se basa a través de 5 etapas, cada una centrada en una zona erógena, que es la oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital. Freud también nos habla de unos mecanismos de defensa, que son estrategias del yo para reducir la ansiedad y el conflicto interno, como la represión, la proyección y el desplazamiento. Y por último, tenemos unos métodos terapéuticos que son la asociación, el análisis de los sueños y la transferencia. Con esto le doy paso a mi compañera Marcela para que exponga sobre su autor. Gracias. Gracias, compañera Cindy. Hola a todos, mi nombre es Marcela Molano y el día de hoy les voy a hablar acerca de Carl Jung, un psicoanalista y creador de la psicología analítica y que con su teoría revoluciona la forma en la que hoy entendemos la mente. Carl Jung empezó su carrera como discípulo de Freud, pero encontró rápidamente su camino, ya que a diferencia de Freud, encontró nuevas cosas en el psicoanálisis y acuñó un término que es inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es donde encontramos los arquetipos, o sea, patrones universales de pensamiento que se repiten en mitos, sueños y culturas de todo el mundo. ¿Alguna vez han sentido que ciertos personajes de películas o cuentos les resultan familiares? Esto es porque representan estos arquetipos. Por ejemplo, el héroe que lucha contra toda adversidad, o la sombra, que son aquellos aspectos de nuestra personalidad que escondemos. Con esto, Jung mostró que no solo heredamos rasgos biológicos, sino también psicológicos y culturales. Pero su trabajo no se limitó a describir estos patrones. Para él, el objetivo del psicoanálisis no era solo tratar traumas, como antes se veía, sino ayudar a las personas a encontrar su verdadero yo a través de un proceso llamado individuación. En este sentido, Jung amplió el objeto de estudio del psicoanálisis. No solo se trata de los conflictos internos, sino de cómo cada persona integra y da sentido a su propia identidad. En definitiva, Jung cambió nuestra forma de ver la mente, nos mostró que no estamos aislados sino conectados y que no somos conciencia o inconsciencia sino una mezcla de ambos, que nos dan la totalidad de nuestro ser. Este sería todo mi aporte y ya cedo mi paso a la compañera Sandra. Hola, mi nombre es Sandra Madeleine Sánchez y junto con mis compañeros en este podcast les vamos a hablar del psicoanálisis. En mi caso, hoy les voy a hablar de Jacques Lacan. Lacan es considerada la figura más importante en la historia del psicoanálisis, después de la de Sigmund Freud. Lacan propuso un lema que se ha convertido en máxima para muchos analistas. El inconsciente está articulado como un lenguaje. La idea es que el inconsciente se rige por los mismos mecanismos que el lenguaje. Según Lacan, la estructura del inconsciente, como si un lenguaje se tratara, el lenguaje es el que demuestra el sentido y genera las estructuras de la mente.
De ahí que las manifestaciones de una persona sean interpretadas. Otra de las aportaciones de Lacan es la organización de la estructura del psique en 3 categorías: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo real equivaldría al mundo exterior, aunque para Kant no coincide con la realidad. Lo simbólico es el registro del lenguaje, el mundo de las leyes y de los códigos. Se adquiere, según Lacan, con la culminación del Edipo y la formación del superyo. Y lo imaginario, que tiene que ver con las fantasías, las ensoñaciones y los sueños. Hay más ideas en la obra de este analista francés. Sus teorías a propósito del deseo, el papel del padre, del Edipo y de lo que él llamó el estadio del espejo, son de una complejidad y una riqueza insinuadas. Muchas gracias. Ahora daré paso al siguiente compañero. Gracias, compañera Sandra. Bueno, en este momento voy a hablar acerca del principal aporte al psicoanálisis por parte de la autora Margaret Mahler. Su principal aporte al psicoanálisis fue la teoría de separación e individuación. Esta teoría revolucionó de una manera trascendental la comprensión del desarrollo emocional y psíquico de los niños pequeños. Su trabajo básicamente describió cómo un niño se va separando emocionalmente de su madre hasta desarrollar una identidad propia. Mahler dividió este proceso en diferentes fases y subfases, y además presentó conceptos claves como es la constancia del objeto. Y además de eso también subrayó la importancia de un vínculo seguro entre la madre y el niño para la formación de un yo saludable y también para la formación de relaciones sanas en la vida adulta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, por sus aportes. Continuando, me correspondió la doctora Melanie Klein, quien realizó grandes aportes al psicoanálisis mediante el desarrollo de su teoría de relaciones objetales, en donde acuñó términos como la posición psicoparanoide y la posición depresiva, por la cual deben atravesar todos los bebés. Pero quiero resaltar el aporte que realizó Melanie Klein mediante la adaptación de la metodología de asociación libre desarrollada por Sigmund Freud, orientándola al trabajo con niños mediante el juego, el dibujo y el diálogo, logrando de esta manera identificar los conflictos internos, los miedos y sus deseos mediante un lenguaje simbólico y metafórico. Por otro lado, creo que el objeto de estudio de este enfoque son los procesos o dinámicas emocionales y relacionales que tiene el individuo con su entorno y cómo estos procesos influyen en el desarrollo psicológico. Por otra parte, paso a realizar una breve síntesis de los aportes realizados por los autores ya expuestos, iniciando con Freud como pionero y creador del psicoanálisis, logrando identificar el inconsciente. Carl Jung con su concepto de inconsciente colectivo y sus procesos de individuación. Jean-Jacques Lacan con el concepto del estadio del espejo y sus registros imaginarios, simbólicos y de lo real. Margaret Mahler con su teoría de la separación y su concepto de individuación. Y como ya lo mencioné, Melanie Klein con el desarrollo de su teoría de relaciones objetales y sus dos términos más conocidos, la posición psicoparanoide y la posición depresiva. Definiendo el objeto de estudio del psicoanálisis, creemos que este objeto de estudio es en sí el inconsciente y cómo afecta psicológicamente al individuo. Y queremos resaltar la gran influencia que tuvo el psicoanálisis en la comprensión de la mente y de la conducta humana,
pues iniciando en reconocer e identificar la existencia de ese inconsciente y cómo afecta en la conducta humana. Además de que realizó aportes significativos en la comprensión de la complejidad de nuestra vida emocional, y también dio pie al desarrollo de innumerables teorías de la personalidad. Espero que les haya quedado claro, les agradezco por su atención, que estén muy bien.